Buen día amigos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta oportunidad desarrollaremos una integral indefinida por el método de sustitución trigonométrica. Esta dice la integral indefinida de raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado sobre x, diferencial de x. Para resolver este tipo de integrales utilizaremos el método de sustitución trigonométrica. Este método es ideal cuando tenemos expresiones de la forma raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Esto implica, para este caso, 5 al cuadrado menos x al cuadrado. En primer lugar, tenemos que identificar la sustitución adecuada. Dado que tenemos raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos x al cuadrado, la sustitución correcta se basa en la identidad pitagórica que dice que seno al cuadrado del ángulo θ más coseno al cuadrado del ángulo θ es igual a 1. Si despejamos seno al cuadrado del ángulo θ es igual a 1 menos coseno al cuadrado del ángulo θ. Durante el ejercicio verán ustedes que esa es la sustitución adecuada. Luego dibujamos el triángulo rectángulo con su ángulo θ, su ángulo de 90 grados y ordenamos los datos que nos proporciona, en este caso, el numerador de la integral. Entonces, la hipotenusa es igual a 5, la variable x en el cateto opuesto por convención matemática y el despeje del cateto dejamos en el cateto adyacente. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos x al cuadrado. Ahora, según los datos del triángulo rectángulo, aplicamos razones trigonométricas. En este caso, seno del ángulo θ, que es igual al cateto opuesto x dividido entre la hipotenusa 5. Multiplicamos ambos lados por 5 y esto implica 5 seno del ángulo θ es igual a 5 por la fracción x sobre 5. El 5 que está multiplicando al numerador contiene una vez al 5 del denominador, por lo tanto nos queda 5 seno del ángulo θ es igual a x. Y esto implica que el diferencial de x es igual a la derivada de la función, que en este caso es 5 por coseno del ángulo θ diferencial del ángulo θ. Luego decimos la integral indefinida de raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado sobre x diferencial de x. Y esto es igual a la integral indefinida de raíz cuadrada de 25 menos paréntesis al cuadrado sobre un paréntesis por un paréntesis. Esto es para que se vea la sustitución claramente y decimos la integral de raíz cuadrada de 25 menos 5 seno del ángulo θ al cuadrado, que es el valor de x. Recuerden, 5 seno del ángulo θ igual a x. Nuevamente sustituimos en el denominador 5 seno del ángulo θ y el diferencial 5 coseno del ángulo θ diferencial del ángulo θ. Entonces la integral indefinida de 25 bajo el radical menos, ahora distribuimos el exponente 2 en el factor 5 y en la función trigonométrica seno del ángulo θ y nos queda como 5 al cuadrado por seno del ángulo θ al cuadrado sobre 5 seno del ángulo θ por 5 coseno del ángulo θ diferencial del ángulo θ. Ahora decimos la integral indefinida de raíz cuadrada de 25 menos 5 al cuadrado es igual a 25 por seno del ángulo θ al cuadrado sobre 5 seno del ángulo θ por 5 coseno del ángulo θ diferencial del ángulo θ. Ahora decimos seno del ángulo θ al cuadrado más coseno del ángulo θ al cuadrado es igual a 1. En este paso aplicamos la identidad trigonométrica fundamental o la identidad pitagórica y despejamos seno del ángulo θ al cuadrado, que es igual a 1 menos coseno del ángulo θ al cuadrado. Entonces, seno del ángulo θ al cuadrado es igual a 1 menos coseno del ángulo θ al cuadrado, por lo tanto lo sustituimos en la expresión de la integral y nos queda la integral indefinida de raíz cuadrada de 25 menos 25
abrimos paréntesis y sustituimos 1 menos coseno del ángulo teta al cuadrado sobre 5 seno del ángulo teta por el diferencial, que es 5 coseno del ángulo teta diferencial del ángulo teta. Recuerden que la integral que estaba en función de x ahora está en función del ángulo teta. Ahora la integral indefinida de raíz cuadrada de 25 menos, multiplicamos menos 25 por 1 y menos 25 por menos coseno del ángulo teta al cuadrado. Nos queda menos 25 y menos 25 por menos coseno del ángulo teta al cuadrado es igual a más 25 por coseno del ángulo teta al cuadrado sobre 5 seno del ángulo teta por 5 coseno del ángulo teta diferencial del ángulo teta. Ahora decimos que 25 positivo menos 25 es igual a 0, por lo tanto nos queda la integral indefinida de raíz cuadrada de 25 por coseno del ángulo teta al cuadrado sobre 5 seno del ángulo teta por 5 coseno del ángulo teta diferencial del ángulo teta. Ahora distribuimos en el numerador el radical en ambos factores. Raíz cuadrada de 25 por raíz cuadrada de coseno del ángulo teta al cuadrado sobre 5 seno del ángulo teta por 5 coseno del ángulo teta diferencial del ángulo teta. Entonces, raíz cuadrada de 25 es igual a 5 y raíz cuadrada de coseno del ángulo teta al cuadrado es igual a coseno del ángulo teta sobre 5 seno del ángulo teta por 5 coseno del ángulo teta diferencial del ángulo teta. Luego decimos que el 5 del numerador contiene al 5 del denominador. Una vez, por lo tanto, decimos la integral de coseno del ángulo teta por 5 coseno del ángulo teta diferencial del ángulo teta sobre seno del ángulo teta. Esto es igual a la integral de 5, multiplicamos las funciones trigonométricas coseno y nos queda coseno del ángulo teta al cuadrado diferencial del ángulo teta sobre seno del ángulo teta. Ahora extraemos la constante 5 del integrando por la integral de coseno del ángulo teta al cuadrado diferencial del ángulo teta sobre seno del ángulo teta. Y esto es igual a 5 por la integral de 1 menos seno del ángulo teta al cuadrado. Recuerden que coseno del ángulo teta al cuadrado es igual a 1 menos seno del ángulo teta al cuadrado, que proviene de la identidad pitagórica diferencial del ángulo teta sobre seno del ángulo teta. Encerramos el integrando entre corchetes y distribuimos la integral y nos queda 5 por la integral de 1 sobre seno del ángulo teta por diferencial del ángulo teta menos la integral de seno del ángulo teta al cuadrado sobre seno del ángulo teta diferencial del ángulo teta. Luego, en la segunda integral aplicamos la propiedad de la división de potencias de igual base y distinto exponente. En este caso, la base es seno del ángulo teta, tiene como exponente un 1 en el denominador y en el numerador un exponente 2. Esta propiedad dice que conservamos la base y restamos los exponentes. Por lo tanto, nos queda como 5 entre corchetes la integral. Ahora, 1 sobre seno del ángulo teta es el recíproco de cosecante del ángulo teta, diferencial del ángulo teta, menos la integral. Ahora, seno del ángulo teta y cerramos el corchete. En este caso solamente conservamos la base y restamos los exponentes. 2 menos 1 es igual a 1, que en matemáticas se omite, y sustituimos por la identidad recíproca de 1 sobre seno del ángulo teta, que es cosecante del ángulo teta. Todavía no integramos. Ahora integramos lo que está dentro de los corchetes y decimos 5 entre corchetes menos logaritmo natural de cosecante del ángulo teta más cotangente del ángulo teta en valor absoluto. Ahora, menos coseno del ángulo teta. Cerramos corchetes. La integral de seno es igual a menos coseno. Ahora, multiplicamos 5 por todo lo que está dentro de los corchetes. Nos queda 5 negativo logaritmo natural del valor absoluto de cosecante del ángulo teta más cotangente del ángulo teta más 5 por coseno del ángulo teta. En este caso
hay que recordar que en la integral original existe un signo negativo delante del 5. Por lo tanto, en este caso es menos 5 por menos coseno del ángulo θ. Por tal motivo nos dio positivo, más una constante de integración. Ahora dibujamos nuevamente el triángulo rectángulo con su ángulo θ y su ángulo de 90 grados y decimos que la hipotenusa tiene un valor de 5, el cateto opuesto la variable x y el cateto adyacente raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Luego aplicamos las razones trigonométricas de acuerdo al triángulo rectángulo y a los datos que él proporciona y decimos que seno del ángulo θ es igual a cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Decimos que coseno del ángulo θ es igual a el cateto adyacente raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado dividido entre la hipotenusa. Decimos que cosecante del ángulo θ es igual a 5 sobre x y cotangente del ángulo θ es igual a el cateto adyacente raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado dividido entre el cateto opuesto. Entonces, el resultado final es igual a menos 5 logaritmo natural del valor absoluto de cosecante del ángulo θ, que es igual a 5 sobre x, más cotangente del ángulo θ, que es igual a raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado sobre x. Todo esto dentro del valor absoluto más 5 por, y coseno corresponde en función de x a raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado sobre 5 más una constante de integración. Entonces, para finalizar, decimos que la integral indefinida de raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado sobre x diferencial de x es igual a menos 5 logaritmo natural del valor absoluto de 5 sobre x más raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado sobre x más 5 por raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado sobre 5 más una constante de integración. Bueno amigos, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.